Nos visita la licenciada Desiree Bideman y hoy tenemos un tema interesante. El carácter, la personalidad de la persona, ¿se hereda, se forma? Es un tema tan discutido y que muchas veces se trata y se discute a veces entre la propia familia. El nene heredó el carácter del papá, por ejemplo. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, es fundamental este tema en realidad porque es algo que utilizamos diariamente y quizás no sabemos muy bien la diferencia entre uno y otro. Si bien existen similitudes entre lo que es carácter y personalidad, también existen algunas diferencias. Todas estas preguntas que vos te planteás también tienen que ver justamente con el carácter y con la personalidad y con algunos otros elementos que vamos agregando, ¿no? Perfecto. Bueno, cuando hablamos de carácter, en realidad hablamos de determinadas actitudes, del temperamento, ¿sí? Es muy importante aclarar que quizás puede tener algún tipo de rasgo genético, pero a la vez se va formando a lo largo de la vida, ¿sí? Por eso esta confusión de decir, bueno, a ver, predisposición tenemos todos, pero existen determinados estímulos, determinadas condiciones ambientales que hacen que la persona sea de tal o cual Por manera. ejemplo, que tenga mal humor, ¿eso tiene que ver con el carácter? Tiene que ver con el temperamento. Claro, los humores son distintos, ¿no? Pero es una actitud también. Por eso tiene que ver más con las construcciones sociales, con la cultura, con la educación, los valores que se le va inculcando a la persona, ¿no? En cambio, el carácter está incluido dentro de la personalidad, ¿sí? No implica solamente esto de lo actitudinal, lo temperamental, las formas de reaccionar, ¿no? Por eso decimos qué colérico, qué furioso que es, ¿no? O pasional muchas veces. Bueno, pero la personalidad tiene que ver justamente con los pensamientos, ¿sí? Con la conducta muchas veces, ¿sí? No es solamente la capacidad de reaccionar, sino la conducta tiene que ver con el pensar, con el poder decidir, con el poder planificar, ¿no? Y es más estructural, ¿sí? Engloba al temperamento, engloba al carácter, engloba también a los valores, a todos los distintos rasgos, ¿no? Que van surgiendo alrededor de lo que después llamamos personalidad. Perfecto. Para dar una definición, ¿no? Entonces, el nene que está por nacer, ¿es erróneo plantear que va a tener el carácter del papá o de la mamá? A ver, en realidad se va a ir formando, porque claro, eso es lo que todos a veces nos preguntamos, si va a ser como el padre o como la madre. Es una interesante pregunta porque en realidad el nacimiento del bebé implica la formación de una familia, ¿no? En el caso de que sea una pareja que no tiene hijos, se inicia la familia, ¿no? Con por ejemplo, el nacimiento de un bebé. Entonces, es parecido a mí, es parecido a él, tiene que ver con la pertenencia. Claro. ¿A qué familia pertenece realmente, no? ¿A quién se parece más? Como, digamos, esto tiene que ver también con, tiene los ojos del papá o tiene... los rasgos físicos, los rasgos físicos, pero la verdad es que el carácter es algo que se va formando, que como todo tiene predisposición, pero no quiere decir que, ninguna persona nace mala, ¿sí? Ni nace buena, eso se va formando a lo largo de la vida y con las experiencias que cada uno va teniendo. O sea, el bebé nace sin personalidad, la va a ir incorporando a medida que pase el tiempo y en el contexto donde se desarrolla. Esto está en duda en realidad, porque hay muchas interrogantes todavía, hay muchas formas de investigar y hay muchos autores que hablan desde diferentes puntos de vista y a algunos no hay consenso tampoco, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que la personalidad se va armando a lo largo de la vida y que el carácter también, y en realidad el carácter en la adolescencia es donde se plasma más, ¿no? Por eso decimos que los adolescentes son más impulsivos, son más... desean mostrar más, no piensan tanto, ¿no? Y además, bueno, tienen esta necesidad de pertenecer, de mostrar quiénes son, ¿no? De exhibición. Entonces, la personalidad se va a armar y yo creo que la personalidad se arma hasta los últimos minutos de la vida de una persona, porque, bueno, esto es parte de creer, ¿no? En el ser humano, también desde el trabajo que uno hace, de que hay situaciones que uno puede ir modificando, formas de pensar, formas de creer o de ver el mundo y a su vez también de vivenciar situaciones, ¿no? Por supuesto. Entonces está en duda la hipótesis donde dicen
va a sacar el talento del papá, o tiene el talento mío porque yo juego así al fútbol, por ejemplo. Existen determinadas predisposiciones, claro, pero yo creo que nadie puede ser tan lineal y decir, bueno, esto sí o sí va a ser así. Perfecto. Tiene que ver con una cuestión de pertenencia, de a quién se parece más, y este hijo es mío en realidad, ¿no? Muy bien. Bueno, Desiree, para el próximo programa vamos a hablar sobre esta etapa, cuando recién nace, que tan importante es el lazo de pertenencia, inculcarle Sí. valores seguramente para que tengan una personalidad como deseamos a veces, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer el intento de trabajar sobre eso. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.